La Biblia en un año. Día 196. Esdras. Los judíos reemprenden la edificación. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaban a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Entonces se alzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar el templo de Dios que está en Jerusalén, y los profetas de Dios los ayudaban. En aquel tiempo, Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus consejeros, se dirigieron a ellos y les dijeron: ¿Quién los ha autorizado a construir este templo y a reforzar esta muralla? ¿Cómo se llaman los hombres responsables de esta edificación? Pero la mirada de su Dios protegía a los ancianos de Judá, de modo que no se les molestó mientras la información llegaba a Darío y se recibía su decisión al respecto. Carta a Darío sobre la reanudación de las obras. Copia de la carta que envió Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus consejeros, los gobernantes del otro lado del río, al rey Darío. El mensaje que le enviaron decía así: Al rey Darío, plenitud de paz. Informamos al rey que hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios que está siendo edificado con piedras talladas y con postes de madera en sus paredes. La dirección de estas construcciones se está realizando con diligencia, de modo que las obras progresan rápidamente. Hemos interrogado a sus ancianos, preguntándoles: ¿quién les ha dado autorización para construir este templo y reforzar estos muros? También les pedimos que nos dijeran sus nombres para que pudiéramos escribirte cómo se llaman los hombres que les dirigen. Pero nos respondieron con el siguiente mensaje: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra y estamos reconstruyendo su templo, edificado hace ya muchos años, aquel que un gran rey de Israel había construido y fortificado. Pero, cuando nuestros padres provocaron la ira del Dios del cielo, los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia, que destruyó este templo y deportó a su pueblo a Babilonia. El año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro promulgó un edicto para que se edificara este templo de Dios. Incluso los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y los había transportado al santuario de Babilonia, el rey Ciro los sacó del santuario de Babilonia y se los entregó a un hombre llamado Sesbazar, al que nombró gobernador, y le dijo: toma estos objetos y vete a dejarlos en el santuario de Jerusalén, y que el templo de Dios se edifique en su lugar. Entonces, aquel Sesbazar vino y puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces hasta ahora se está edificando, y aún no se ha terminado. Por lo tanto, si parece bien al rey, que se investigue en la casa del tesoro del rey en Babilonia si fue dada por el rey Ciro esa autorización para que se edificara el templo de Dios en Jerusalén, y se nos envíe la decisión del rey acerca de este asunto. Darío permite continuar las obras. El rey Darío dio orden de que se investigara en la casa del tesoro donde estaban los documentos de Babilonia, y en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo donde estaba escrito lo siguiente: El año primero del rey Ciro, el rey Ciro dio una orden acerca del templo de Dios en Jerusalén: que se construya un templo donde se ofrezcan sacrificios, y que se afiancen sus cimientos. Tendrá 60 codos de altura y 60 codos de anchura, con 3 filas de piedra tallada y una de madera. Los gastos serán sufragados por la casa del rey. También los objetos de oro y de plata del templo de Dios que Nabucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y transportado a Babilonia han de ser devueltos, y trasladados al santuario de Jerusalén, al lugar que les corresponde en el templo de Dios. Por lo tanto, Tatenai, gobernador de la región que está al otro lado del río, Setar-Boznai y sus consejeros, los que gobiernan al otro lado del río, apártense de ese lugar. Permitan que se haga ese templo de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos edifiquen ese templo de Dios en su lugar. Por mi parte, estas son mis instrucciones sobre lo que deben hacer con los ancianos de los judíos que edifican ese templo de Dios, que de las arcas reales, en concreto, de los impuestos que se recaudan en la región del otro lado del río, se sufraguen con diligencia y sin interrupciones los gastos de esos hombres.
y que se les entregue a diario, sin falta, para el holocausto del Dios del cielo, toros, carneros o corderos, trigo, sal, vino o aceite, todo cuanto requieran los sacerdotes de Jerusalén para que ofrezcan oblaciones de suave aroma al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y de sus hijos. Por mi parte, decreto que, si alguien modifica estas órdenes, se arranque un poste de su casa, se levante y sea clavado en él, y que su casa quede convertida en un montón de cascotes. Que el Dios que hace habitar allí su nombre, destruya a todo rey y todo pueblo que, menospreciando este decreto, levante su mano para destruir ese templo de Dios que hay en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, y es mi voluntad que se cumpla cuidadosamente. Se concluye la construcción del templo. Entonces, Tatenai, el gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus consejeros se atuvieron con cuidado a lo que había mandado el rey Darío. Los ancianos de los judíos avanzaron en la construcción de acuerdo con la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Terminaron la construcción, como lo había mandado el Dios de Israel y lo habían decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Concluyeron este templo de Dios el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. Dedicación del templo. Los hijos de Israel, sacerdotes, levitas e hijos de la cautividad, celebraron la dedicación de este templo de Dios con alegría. Ofrecieron en la dedicación de este templo de Dios 100 bueyes, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel, como sacrificio por el pecado de todo Israel. También dispusieron a los sacerdotes, de acuerdo con sus turnos, y a los levitas, según sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Celebración de la Pascua. Los hijos del destierro celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Una vez purificados todos ellos, sacrificaron la Pascua para todos los hijos del destierro, para sus hermanos los sacerdotes y para ellos. La comieron los hijos de Israel que habían regresado del destierro y todas las gentes del país que se habían apartado de la impureza para ir en busca del Señor, Dios de Israel. Celebraron con alegría la fiesta de los ázimos durante 7 días, pues el Señor los llenó de gozo haciendo cambiar el corazón del rey de Asiria, que les prestó apoyo en el trabajo del templo de Dios, el Dios de Israel. Job. Diálogo entre el Señor y Job. Imposibilidad de replicar a Dios. El Señor interpeló a Job diciendo: ¿Querrá disputar todavía el censor con el Omnipotente? El que critica a Dios, querrá replicar. Aceptación por parte de Job. Entonces Job respondió al Señor diciendo: He hablado con ligereza, que podría replicar. Me taparé la boca con la mano. He hablado una vez y no responderé de nuevo, 2 veces y no añadiré más. Segundo discurso del Señor. Pero el Señor respondió a Job desde el torbellino diciendo: Cíñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Es que vas a anular mi derecho? ¿Vas a condenarme para quedar tú justificado? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Puedes tronar con una voz como la suya? Rodéate de esplendor y de grandeza, vístete de gloria y majestad. Derrama la explosión de tu cólera, mira al arrogante y humíllalo, mira al soberbio y derríbalo, y aplasta a los malvados en su sitio, húndelos juntos en el polvo, enciérralos en la caverna. Entonces yo también te alabaré porque tu diestra te ha dado la victoria. La fuerza de Behemoth. Mira a Behemoth, al que he creado como a ti. Se alimenta de hierba como un buey. Mira, su fuerza está en sus lomos, el vigor en los músculos de su vientre, alza la cola como un cedro, con los nervios de sus músculos bien entrelazados, sus huesos son como tubos de bronce, sus costillas como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, su hacedor le proporcionó la espada, y los montes le ofrecen su tributo con los animales salvajes que ahí retosan.
Bajo lotos silvestres se recuesta, en escondrijos de cañas y marismas, los lotos le recubren con su sombra, le rodean los sauces del torrente, si le embiste una riada, no se inquieta, está impasible aunque las olas le lleguen a la boca. ¿Quién podrá sujetarlo por los ojos o taladrar su nariz con un arpón? La ferocidad del Leviatán. ¿Puedes pescar al Leviatán con el anzuelo y sujetar su lengua con cordel? ¿Puedes pasar por su nariz un junco y taladrar sus fauces con un gancho? ¿Se dirigirá a ti con insistentes súplicas o te hablará palabras tiernas? ¿Entablará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como esclavo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro y lo atarás para dárselo a tus niñas? ¿Lo subastarán los compañeros de pesca, se lo repartirán los mercaderes? ¿Acribillarás con dardos su piel o su cabeza con un arpón? Pon tu mano sobre él y, al recordar la pelea, no lo repetirás. Hechos de los Apóstoles. Proyectos de viaje de San Pablo. Después de esto tuvo Pablo la inspiración de ir a Jerusalén a través de Macedonia y Acaya, y decía: Después de ir allí debo ver también Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció algún tiempo en Asia. Motín de los plateros de Efeso. Se produjo en aquella ocasión un alboroto no pequeño contra el camino, pues cierto platero llamado Demetrio, que fabricaba reproducciones en plata del templo de Artemisa y proporcionaba a los orfebres abundantes ganancias, después de reunir a estos y a los que eran del mismo oficio, dijo: Amigos, saben que nuestro bienestar viene de este trabajo, y están viendo y oyendo que no solo en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha apartado a mucha gente convenciéndolos de que no son dioses los que se fabrican con las manos. Con esto no solo hay peligro de que caiga en descrédito nuestra profesión, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y vaya a ser despojada de su majestad aquella a quien toda Asia y la tierra entera veneran. Al oír esto comenzaron a gritar llenos de furia: Grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando a los macedonios Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Este quiso presentarse al pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron, e incluso algunos asiarcas que eran amigos enviaron a rogarle que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros, otra. Estaba la asamblea confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Hicieron salir entonces a Alejandro de entre la multitud, empujado por los judíos. Alejandro pidió silencio con la mano, para dar explicaciones a la gente, pero cuando supieron que era judío, todos a la vez gritaron durante unas 2 horas: Grande es la Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado calmó a la turba, dijo: Efesios, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Efeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua, bajada del cielo? Como esto es indiscutible, conviene que estén tranquilos y no hagan nada precipitadamente, pues han traído a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemos contra nuestra diosa. Si Demetrio y los orfebres que están con él tienen queja contra alguno, audiencias y procónsules hay, que presenten sus acusaciones unos y otros. Y si pretenden algo más, debe resolverse en asamblea legal, porque corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, al no haber ninguna causa por la que podamos justificar este tumulto. Dicho esto, hizo disolver la asamblea.